Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Les presentaremos el producto de la cuarta unidad. Es un, el trabajo se titula Impacto clínico de la ictericia hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea en recién nacidos del Perú desde el 2010 al 2025. Una revisión bibliográfica presentado por Alvarado Cerdán Maricielo y Borja Riojas Llanet. En resumen, la ictericia neonatal por incompatibilidad sanguínea es un problema poco abordado en el ámbito de la salud y además existe escasa información dirigida a los padres. No obstante, se trata de un tema de gran importancia debido a la gravedad de sus consecuencias en recién nacidos. Ante estas necesidades, el presente artículo se orienta de acuerdo al objetivo de describir el impacto clínico de la ictericia hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea en recién nacidos del Perú entre el año 2010 y el año 2025. Para lograr dicho objetivo se utilizó una metodología cuantitativa del análisis documental, en cual se revisan 3 archivos relacionados con las consecuencias de la ictericia, la selección de citas y el cumplimiento de normas de redacción. Finalmente, se concluye que los recién nacidos con ictericia por incompatibilidad sanguínea pueden presentar diferencias en el desarrollo psicomotriz, afectando habilidades motoras gruesas y finas y neuromotoras. Además, esta condición constituye una de las causas con mayor incidencia de mortalidad neonatal en el Perú y en el país en desarrollo, y representa un factor de riesgo para otras enfermedades mortales. Asimismo, una hiperbilirrubinemia maltratada puede generar daño en el sistema nervioso central, como encefalopatías o su forma crónica de Kernictus. Por ello, por ello se propone capacitar al personal de salud encargado in- del cuidado inmediato del recién nacido, brindar sesiones a cargo en- del cuidado inmediato del neonato, brindar sesiones educativas a gestantes sobre la importancia del tamizaje y su tipo de sangre, e incentivar la elaboración de guías clínicas actualizadas, respaldadas por el Ministerio de Salud para prevenir la progresión hacia el kernictus. La introducción. La ictericia neonatal ocurre por el aumento de la bilirrubina en sangre, denominado como hiperbilirrubinemia, lo que provoca una coloración amarillenta en la piel y mucosas. Si no se diagnostica y se trata oportunamente, puede causar complicaciones graves e incluso la muerte. Entre sus causas, la incompatibilidad sanguínea es la más importante por la severidad de sus consecuencias. En el Perú, la ictericia neonatal continúa siendo una de las patologías más frecuentes dentro de la población pediátrica, en especial en los recién nacidos que presentan incompatibilidad sanguínea, condición que incrementa de manera significativa el riesgo del desarrollo de hiperbilirrubinemia grave. A pesar de los avances en el sistema de salud, aún existen limitaciones en detección temprana de la enfermedad y en la difusión de la información preventiva, lo que favorece a la persistencia de efectos adversos en los neonatos. Del mismo modo, aunque los profesionales de salud muestran conocimientos y actitudes y prácticas relevantes sobre la ictericia, persisten vacíos que deben atenderse para optimizar los resultados en la salud de los recién nacidos. Un aspecto crítico identificado es el desconocimiento de los padres, especialmente en las madres primerizas, quienes con frecuencia no reconocen la pigmentación amarillenta en la piel como un signo de alarma. Esta falta de información retrasa la búsqueda de atención médica oportuna e incrementa el riesgo de complicaciones graves. Y, además, la educación sanitaria relacionada con la ictericia y la incompatibilidad sanguínea no es prioridad en muchos servicios de salud, lo que limita la sensibilización de las familias y genera una mayor carga de morbilidad y mortalidad infantil, por lo que de acuerdo a la problemática es fundamental hacer la siguiente pregunta.
¿Cuál es el impacto clínico de la ictericia hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea en recién nacidos del Perú desde el año 2010 al 2025? Respecto a esa pregunta de investigación en el presente estudio, se justifica en que la hiperbilirrubinemia es una patología perjudicial para la salud del recién nacido y puede generar complicaciones irreversibles si no se detecta oportunamente. Por ello, es importante considerar que muchos de los padres poseen poco conocimiento sobre el principal factor de riesgo, la incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo que se asocia a la ictericia en neonatos, siendo la más frecuente la incompatibilidad por el grupo ABO. En ese sentido, resulta fundamental que los padres tengan nociones de consecuencia de la hiperbilirrubinemia. Puede provocar, como por ejemplo, el retraso en el desarrollo psicomotor en lactantes, ya que impide alcanzar de manera oportuna ciertos aspectos como la mortalidad gruesa, fina, el lenguaje, el habla y la interacción social en una edad apropiada. Por otra parte, en el Perú, la incidencia de la ictericia neonatal se refleja en Lima y Callao, desde donde se encuentra el 48% de los casos, mientras que en las regiones como Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica se registraron la tasa de incidencia más alta a nivel mundial de la ictericia. A nivel mundial, la ictericia constituye la séptima causa principal de mortalidad neonatal. Además, se detectó la encefalopatía por hiperbilirrubinemia, la cual puede ser aguda o crónica y recibe el nombre de kernictus. Eso depende del nivel de duración y de exposición del sistema nervioso central a la bilirrubina. En base a estas complicaciones se puede desencadenar alteraciones del movimiento, del tono muscular, la disminución de la capacidad auditiva y trastornos oculomotores. Todas estas consecuencias son graves para un recién nacido, por lo que resulta fundamental contar con la información clara y adecuada sobre la incompatibilidad sanguínea y sobre sus complicaciones severas. Aspectos asociados a la ictericia por bilirrubinemia a nivel mundial. Adicionalmente, se puede mencionar que la ictericia en neonatos presenta una alta prevalencia por antecedentes maternos. Un estudio realizado en Ecuador determinó que la presencia de cuadros infecciosos durante el embarazo y las complicaciones del grupo sanguíneo son los factores con mayor probabilidad de desencadenar hiperbilirrubinemia. Por otro lado, esta patología puede originar diversas complicaciones. En Turquía, una evaluación demostró que durante la primera semana de vida del recién nacido se alcanzan niveles elevados de bilirrubina. Existe un riesgo significativo de presentar ese déficit en el desarrollo psicomotor, manifestado en trastornos del movimiento, distonía, dificultad en el habla y el lenguaje. Asimismo, en Nigeria se observó que la hiperbilirrubinemia es una de las principales causas de mortalidad en neonatos y a pesar de ser un país en desarrollo, se ha convertido en un problema prioritario que no puede pasarse por alto. Además, que la reducción del índice de la ictericia representa un logro ligado con los objetivos de desarrollo sostenible. En Chile se halló predominancia de una consecuencia neurológica crónica derivada de la ictericia, denominada encefalopatía, que cuenta con 3 fases. La primera es reversible, caracterizada por hipotonía. La segunda fase existe un poco de nivel de conciencia, donde el recién nacido pasa a un estado de estupor, y la tercera, en la que el producto entra a un estado de coma, con un 70% de probabilidad de padecer kernictus. Finalmente, en el caso peruano se evidencia que las madres primerizas poseen un conocimiento limitado sobre la ictericia neonatal. Ante ello, se retrasa la identificación de signos y en consecuencia aumenta la probabilidad de complicaciones o secuelas permanentes. Complementariamente, diversos estudios destacan que la ictericia por incompatibilidad sanguínea se me fue Malicielo, ¿dónde estaba?
por incompatibilidad sanguínea, donde se evidenció un retraso significativo por la ictericia, lo que generó alteraciones en su crecimiento y adquisiciones de habilidades. Ante ello, se entiende que la ictericia no solo puede dejar secuelas neurológicas y cognitivas en el niño hasta su adultez, sino que en algunos casos puede resultar mortal. En el contexto peruano, un estudio efectuado entre el 2014 y el 2022 identificó predictores de mortalidad, encontrándose que el 18,4% de los neonatos con ictericia sobrevivió teniendo al grupo sanguíneo ABO como un posible factor asociado. Asimismo, se explica que la hiperbilirrubinemia severa puede desarrollar una encefalopatía debilitando la función neurológica, la cual puede progresar de una forma crónica, es decir, permanente con el kernictus. Además de la presencia de la incompatibilidad sanguínea, aumenta la susceptibilidad al daño a nivel del sistema nervioso central. Ante esas dificultades se plantea la necesidad de capacitar al personal de enfermería para lograr un manejo adecuado del tratamiento de la prevención del recién nacido con ictericia, asegurando que cuenten con conocimientos actualizados y habilidades que favorezcan el bienestar de la madre y el hijo. Metodología. Diseño. Según lo previamente analizado en relación a la redacción académica sobre el impacto clínico de la hiperbilirrubinemia en neonatos por incompatibilidad sanguínea, se propone lo siguiente. En primera instancia, el presente estudio se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque cualitativo de la investigación, el cual se basa en buscar un problema el cual se basa en buscar en los problemas todas las cualidades, características y aspectos fundamentales que permitan reinterpretar los hechos para que una comprensión más completa. Además, se adopta un tipo de investigación de revisión bibliográfica mediante el cual se analizan explicaciones y se sintetizan documentos de forma estructurada para alcanzar nuestros objetivos y una comprensión actualizada. Bien, continuando con el muestrado documental. Al tratarse de un estudio de revisión bibliográfico, se seleccionaron 3 documentos relacionados con el impacto clínico de la hiperbilirrubinemia en neonatos. Por ejemplo, se eligió un artículo donde se explica que si un niño presenta ictericia en su etapa de recién nacido, puede desarrollar problemas en el área psicomotora, es decir, que sus capacidades motoras finas y gruesas, el aprendizaje y el crecimiento se verán afectados. Luego se seleccionó otro artículo en el que se evidencia que un avance o mal manejo de la ictericia puede conllevar a un aumento de la mortalidad neonatal. Para finalizar, se seleccionó una guía de práctica clínica del Servicio de Neonatología, autorizado por el Ministerio de Salud de Perú, MINSA, donde se explican los procedimientos de atención para diferentes enfermedades, especialmente la ictericia, destacando la importancia de la atención oportuna del recién nacido, ya que la presencia de bilirrubina elevada puede causar encefalopatía y posteriormente kenicter. Luego observamos la tabla 1 de selección de documentos según el objetivo específico. En lo que son los objetivos específicos, tenemos analizar el impacto clínico del retraso en el desarrollo psicomotor asociado a la ictericia, hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea de recién nacidos del Perú entre 2010 y 2025. En el muestreo documental tenemos a Merina Andrés en 2023 con el documento de hiperbilirrubinemia neonatal y repercusiones en el neurodesarrollo, una revisión sistemática. En el segundo objetivo específico tenemos que explicar el impacto clínico reflejado en la mortalidad neonatal por consecuencia de la ictericia, hiperbilirubinemia por incompatibilidad sanguínea en recién nacidos del Perú entre 2010 a 2025. En el muestreo documental tenemos a Córdoba, Cairapompa, 2024, que su artículo llamado Factores asociados con la ictericia neonatal en un hospital regional a gran altura, un estudio transversal. Y por último, el tercer objetivo específico es examinar el impacto clínico de la encefalopatía del sistema nervioso central debido a la ictericia, hiperbilirrubinemia por incompatibilidad sanguínea en recién nacidos del Perú entre 2010 y 2025. En el muestreo documental contamos con una guía clínica, Hospital Carlos Lafranco Lahoz de 2017, guía de práctica clínica del Servicio de Neonatología. Luego tenemos los procedimientos. De acuerdo a la naturaleza del estudio, se busca examinar documentos previos mediante un análisis hemenéutico.
el cual es un proceso que busca la interpretación de los textos leídos más allá de su contenido, otorgándoles un sentido en el contexto y en la base al problema identificado. En este sentido, se ha realizado un seguimiento en el trabajo, lo cual resulta fundamental en una revisión bibliográfica, que busca garantizar la obtención de información relevante y una descripción detallada en el campo de estudio. Cabe destacar que este trabajo adopta un enfoque cualitativo, el cual se orienta a comprender la profundidad de un fenómeno, explorando las opiniones, experiencias y conceptos a través de los textos analizados. Luego tenemos análisis y discusión de los resultados. El primer punto es analizar el impacto clínico del retraso en el desarrollo psicomotor asociado a la ictericia, donde la ictericia es una patología que puede llegar a ser mortal, especialmente si sucede durante las primeras semanas de vida. En la hiperbilirrubinemia, los altos niveles de bilirrubina en sangre pueden ser tóxicos para el recién nacido, desencadenando problemas a nivel neuropsicomotor que se evidencian en el daño del sistema nervioso central. Este, este puede causar infecciones como la neuropatía auditiva aislada, también se presenta dificultad en el lenguaje, retraso mental leve y limitaciones de la habilidad social. Además, se observa problemas en el desarrollo psicomotor, donde las habilidades motoras gruesas mostraron resultados alterados desde peor coordinación, equilibrio y velocidad de ejecución del movimiento, hasta las limitaciones motoras más severas como la parálisis cerebral coreatetoide dentro de los trastornos de motricidad fina, y se ha observado un peor funcionamiento unimanual y bimanual. En relación con lo anterior, se encontró que aunque el 98% de los recién nacidos presenta bilirrubina sérica elevada, solo el 60% desarrolla ictericia. Esto demuestra que existe una cifra considerable que podrían presentar secuelas neurológicas graves. Un estudio evidenció que la ictericia prolongada compromete el desarrollo psicomotor durante el primer año de vida de los lactantes, retrasando la adquisición de los hitos motores. Asimismo, esta pérdida de actividades motoras y la propia patología aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad neonatal, especialmente cuando no se cuenta con un abordaje oportuno. En el segundo punto vamos a explicar el impacto clínico reflejado en la mortalidad neonatal por consecuencia de la ictericia. La ictericia se ha identificado como la principal causa de mortalidad neonatal en países de desarrollo como Nigeria. Diversos estudios han identificado la ictericia como un factor importante en la morbilidad y mortalidad neonatal debido a la falta de protocolos adecuados y el manejo ineficiente de la patología, sobre todo en países de ingresos bajos y medios. Esto también se refleja en el Perú, considerado un país con limitados recursos, donde se encontró que la incidencia de ictericia neonatal es más alta en Lima y Callao, con el 48% de los casos. Datos más actuales indican que en el Perú se reportaron factores que predisponen la muerte neonatal, como el peso al nacer, es otro factor crítico para el desarrollo de la tigricia. Previamente se ha reportado que el bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, está altamente correlacionado con morbilidad y mortalidad neonatal. Es decir, que si el bebé nace con ictericia, además con bajo peso, tiene más probabilidad de fallecer en comparación con los neonatos que tienen peso adecuado. En retrospectiva, la ictericia se considera una complicación grave y potencialmente mortal en recién nacidos. Esto se evidenció en un estudio entre 2014 y 2022, donde se evaluaron neonatos con diagnóstico de sepsis para identificar los factores predictores de la mortalidad. Durante el seguimiento, el 35.42% presentó ictericia como una de las complicaciones más frecuentes asociadas al mayor riesgo de fallecimiento. No obstante, la encefalopatía por ictericia se asocia a una mayor mortalidad en esta población, lo que resalta la necesidad de comprender su impacto clínico en el sistema nervioso central. Como tercer punto, tenemos examinar el impacto clínico de la encefalopatía del sistema nervioso central debido a la ictericia. La ictericia puede evolucionar a hiperbilirubinemia, lo que provoca niveles elevados de bilirrubina en el recién nacido. Esta acumulación genera neurotoxicidad que puede producir el daño agudo conocido como encefalopatía, manifestándose en diversos síntomas como confusión, problemas de memoria y somnolencia. Esta afección se desarrolla en tres fases. La primera es reversible y se caracteriza por letargia, hipotonía, mala succión y llanto agudo. La segunda fase presenta alteraciones al nivel de conciencia, hipotonía, fiebre y finalmente, en la fase más avanzada, el cuadro progresa hasta un estado de coma acompañado de convulsiones y apnea. En esta última etapa existe un 70% de riesgo de que evolucione hacia un daño neurológico irreversible conocido como clínicteris. Ante estas situaciones se presenta en la Guía de Práctica Clínica en Enfermería, el Hospital Carlos Lafranco Lahoz de Puente Piedra. En dicho documento se señala que entre las complicaciones serias pero poco comunes de los altos niveles de bilirrubina está el kernicterus, que es un daño cerebral que causa los niveles de alto de bilirrubina.
Asimismo, se describe el tratamiento y las medidas adecuadas para evitar las complicaciones con el fin de favorecer su recuperación. Para finalizar, aunque la ictericia afecta más de la mitad de recién nacidos en la primera semana de vida, solo algunos desarrollan hiperbilirrubinemia severa que pueden causar daño neurológico o su forma crónica que nícteros. Este daño se produce por la acción de bilirrubina libre sobre las células nerviosas. A pesar de las medidas preventivas, el canícteros aún se presenta en el siglo XXI, especialmente en los países en vías de desarrollo como el Perú, donde continúa siendo un importante problema de salud pública. Luego tenemos las conclusiones y propuestas, donde en definitiva se concluye que la ictericia puede generar alteraciones en el desarrollo psicomotor del neonato. La evidencia muestra que también afecta el desarrollo neuromotor debido al daño que produce en el sistema nervioso central. Esta es relacionado con problemas de neuropatía auditiva aislada, dificultad en el lenguaje, retraso mental leve y limitaciones en las habilidades sociales. Asimismo, se identifican alteraciones en el desarrollo motor grueso, manifestadas por mala coordinación, falta de equilibrio y lentitud en la ejecución de movimientos. En cuanto a la motricidad fina, se observan dificultades tanto en actividades unimanuales como bimanuales. Además, reconoce que la ictericia constituye una de las causas más frecuentes de mortalidad neonatal en los países de desarrollo, incluido el Perú. Esto se debe principalmente a que la ausencia de protocolos adecuados y el mal manejo ineficiente de esta condición. También se comprobó que la ictericia presenta un factor de riesgo para diversas patologías e infecciones intrahospitalarias, lo que incrementa la probabilidad de complicaciones graves e incluso la muerte. De igual manera, se evidenció que la hiperbilirrubina no tratada puede evolucionar en encefalopatía, un daño cerebral que sin intervención oportuna progresa a icteros. Una secuela crónica que puede dejar como consecuencia parálisis cerebral. Ante estas conclusiones, se sugiere capacitar al personal de salud encargado del cuidado inmediato del neonato sobre los riesgos de hiperbilirubinemia con el fin de evitar su incremento y las consecuencias que deja cuando no se trata a tiempo. También es importante brindar información mediante sesiones educativas a las gestantes durante los primeros 3 meses de embarazo sobre su tipo de sangre y la importancia del tamizaje, ya que estos factores pueden influir en la aparición de la ictericia neonatal. Finalmente, se recomienda incentivar la elaboración de guías clínicas actualizadas, respaldadas por el Ministerio de Salud para la atención del lactante con hiperbilirubinemia y encefalopatía con el propósito de prevenir la progresión hacia canícteros. Ahora vamos a mostrar las referencias bibliográficas. Bien, eso fue todo por la lectura de nuestro trabajo final. Agradecemos a todos los oyentes por haber prestado atención